todas maneras, vamos a ver capítulo 3. Estamos viendo lo que son las herramientas de gestión del proyecto. Ya vimos de las cuales 3, no sé si las quieren hacer mención, si recuerdan cuáles fueron las 3 herramientas que vimos en el parcial pasado. Okay. No te escuché muy bien, Eder. Ok, y la EDT. La EDT, los diagramas de red que incluye GAN y PER y CPM y la curva S recursos. Muy bien. Entonces vamos a ver hoy las otras 4 restantes de acá siempre del libro del manual del BID, capítulo 3. Bueno, por acá hay unas preguntas de orientación para lo que es el aprendizaje y nos hace ahí la porque es importante una matriz de adquisiciones o una matriz de compra. Es una herramienta muy esencial. Vamos a partir de lo que tenemos y lo que necesitamos. Y aquí adquisiciones o de compra, todo tipo, ¿verdad? Desde el recurso humano, maquinaria, etcétera, etcétera, todos los insumos. Y los criterios para poder identificar y clasificar los riesgos. Toda actividad que la realizamos, por muy mínima que sea, inclusive ir a la universidad, en transporte público o transporte privado, hay riesgos que debemos nosotros de saber identificar. Y en algunos casos mitigarlos, no lo podemos eliminar. El hecho de que en la calle hay un montón de locos, ¿verdad? Entonces nos convertimos nosotros parte de ese sistema de locura, estar siempre fuera de ese entorno. ¿Cuál es el objetivo de contar con un plan de comunicaciones? Indudablemente, hoy estamos en la era de la comunicación, de la digitalización, de la información, entonces debemos tener más esta comunicación, principalmente cuando vamos a socializar un proyecto y que de alguna, por X motivo, pues, haya un impacto negativo, pero ¿cómo lo hacemos para convertirlo en un impacto favorable a la comunidad? Y la responsabilidad del proyecto. Ahí vamos a encontrar una matriz de responsabilidades de todo el equipo. Entonces ahí, disculpe, hay una forma genérica de poderla así seguir los lineamientos para poder crear esa matriz de compra. Y a la vez, pues, los beneficios que vamos a tener ante la redundancia de esa planificación de adquisiciones. Esta pues nos va a servir de guía tanto de bienes como de servicios en todo lo que es el proyecto. La matriz pues define cuáles van a ser los métodos de contratación y esto va a estar precisado o va a estar dentro del cronograma del proyecto y el plan pues debe ser suficientemente detallado para poder identificar los pasos y las responsabilidades de las contrataciones desde el inicio al final del proyecto. Pues el gerente es el responsable y debe asegurar que este plan pues tenga el proceso de la mejor manera, lo decimos un proceso honesto, eficiente. De igual manera, pues el gerente de proyecto debe trabajar con su equipo. Por lo general, pues dentro de
de la organización o dentro de un proyecto, pues existe un área que es la responsable de estas compras. Dice, el propósito principal es describir en términos y por ende en su relación con los productos y entregables dentro de la EDT. O sea, muy importante para hacer las adquisiciones de la EDT, la estructura, las actividades. Entonces, tenía que algunos 6 meses que llegué a la jefatura del área de proceso de producción y dentro del mismo programa de producción, por cajas producidas por día, iba otra tabla de planificación de insumos y estaba pues detallado que lo fuera subiendo de manera según el programa de producción. Pero ahí nosotros utilizábamos mucho queso seco. Entonces, de pasta de tomate con queso. Entonces ya decía que necesitábamos 1000 kilos. Se entregó, por decirlo, finales del mes. Días, o siguiente semana, ya estaba de queso, cuando la normativa decía que debe ser ingresado semanal por los 250 kilos. Entonces, ¿qué desventaja hay? Por un lado, se tiene que queso seco a un 90% por lo menos de humedad, y si va muy húmedo, si no cumple algunos requerimientos, se penaliza al proveedor. Y al perder hacer húmedo, pierde peso. Como nosotros queríamos, perdió 5 o 10 kilos. Eso por un lado. Lo otro, el mantener en custodia, en almacenamiento, los 1000 kilos de un solo, es un costo con caja de ese producto. ¿Qué más? El siguiente mes tendría que ingresar los inventarios de acuerdo al uso. Sí. Bien. Acá mostramos siempre el mismo gráfico, el mismo estándar para la creación de una matriz de adquisiciones. ¿Cuáles son los insumos necesarios? ¿Verdad? Que necesitamos ver quién nos va a financiar, quién va a ejecutar y el mercado que va dirigido para los proveedores. ¿Sí? Entonces, los inputs o las entradas, las EDT, cronograma, los contratos, ¿verdad? Si refieren contratos de servicios, algunas normativas internacionales o nacionales y las condiciones de mercado. Y la técnica, pues, análisis de requerimientos y las outputs o la salida de la materia de adquisiciones. Y el equipo usuario sería el proyecto, el ente que financia y el ente que ejecuta. Y ahí describe cada uno de los inputs, de las técnicas y de la salida.
hay maneras de por aquí hablan de las técnicas en cuanto a la parte de adquisición, licitaciones públicas. Dentro de la pública hay nacional, internacional, tenemos privadas, comparación de precios, contratación directa, licitación directa. Sí, apegarnos que las contrataciones directas pues no son muy buenas, buena práctica, porque se crean especulaciones. Y aquí tenemos algunos pasos para creación de matriz de adquisiciones. Vamos a crear esa lista una vez que hemos hecho la EDT. Ahí se pueden marcar cuáles son algunos insumos que son los que requerimos. ¿Cuál va a ser el sistema de adquisición? Que miramos anteriormente. El porcentaje de financiamiento, así se va a requerir. Un financiamiento puede ser por parte de la banca o el mismo acreedor, proveedores. El presupuesto, la fecha de publicación para la adquisición, firma de contratos y los términos del contrato. Y acá tenemos una matriz de adquisiciones de forma genérica. Los entregables son un código, el equipo que necesitamos, el entregable, el tipo de adquisición, la modalidad, la fecha de inicio y fin y el presupuesto estimado. Este es a grosso modo una matriz de adquisiciones. Y la salida, pues, lo que andamos buscando como matriz. Disculpen. Entonces, esta matriz nos permite un plan de adquisiciones en detalle en el que se podrán planificar los pasos requeridos para tener los bienes y servicios siguiendo las normativas y políticas de adquisiciones de la organización. Por ende, la matriz es una herramienta que comunica a todos los interesados, a todos los stakeholders. Bueno, vamos con la siguiente matriz. Que es la quinta, que es la matriz de riesgos. Dentro de estos objetivos, tenemos de identificar todos los riesgos que puedan existir desde el proyecto. Otro, sus definiciones de riesgos, sus definiciones de probabilidad de impactos y los insumos para poder identificar y cuantificar los riesgos. Por aquí, pues, nos dan una técnica para clasificar los riesgos. En este caso, podemos llamarla como la EDR, la estructura de glose de riesgo. Igual como hicimos con la EDT, ya podemos tener una estructura de glose, entender los elementos del plan de respuestas, teniendo que va acompañado con un plan de mitigación. En muchos casos los riesgos no los vamos a eliminar. Entonces, sí podemos tener algún control sobre ellos. De esta matriz de riesgo, pues, y el análisis permite al ingeniero del proyecto, al gerente del proyecto, pues, contar con una información que pueda detectar las causas y consecuencias que podrían desviar los que se espera del proyecto. Por acá tenemos algunas definiciones, que es gestión de riesgo, punto de procesos, que los interesados, los impactos que pueda generar y por ende en algunos casos, algunos de incertidumbre, pero que son muy conocimientos cuando el riesgo se entiende como él o los tanto imprevistos como previstos. Hay hechos de impactos
como también un impacto positivo. Lo que se busca pues es mitigar ese impacto negativo que por A o por B razón puede haberse dado. Pero debemos a la vez tener ese plan de acción para buscar la forma de hacer o de hacerle un giro a ese impacto negativo que se pudiera dar el caso. Tienen que tomar en consideración por la restricción del proyecto. Riesgos con impacto negativo pueden convertirse en amenazas. ¿Sí? Existen riesgos conocidos, es decir, que aquellos que han sido identificados y para los cuales es posible planificar acciones para reducir su impacto de probabilidad. Ahora, ¿qué es la definición? Es una métrica de que ocurra un riesgo. Tenemos algunos objetivos que están marcados dentro de lo que es siempre la restricción del proyecto. Cuando hablamos del costo, implica un riesgo en poder incrementar simplemente un riesgo que no puede significar un ahorro. Casi siempre los riesgos significan un costo, dependiendo del enfoque que le demos. El tiempo, si no lo tomamos en consideración, pues se va a incrementar y recordemos cuando estamos trabajando en un proyecto y en fechas tales, y hay un contrato de por medio, en el cual se penaliza por X condiciones, y esto pues puede incrementarse. El alcance, pues, hacia dónde queremos, qué es lo que queremos tener del proyecto, ¿verdad? Y la calidad. Estamos hablando de cumplir con los requisitos de la expectativa de nuestros clientes. Los riesgos, pues, están dentro del ámbito de la influencia del gerente del proyecto y lo podemos clasificar dentro de lo que es un cronograma. Hablamos de los tiempos y de una actividad a otra. También hablamos de riesgos de presupuesto de recursos en cuanto a la calidad financiera, también riesgos de calidad de resultados, cumplir los objetivos según las expectativas de nuestros beneficiarios y el riesgo en cuanto al alcance. Son pues las estrategias diseñadas para poder alcanzar el logro de las metas. Y por ahí está pues cuáles son las entradas que necesitamos a hacer esta matriz de riesgo. Pues necesitamos una con costos, factores externos, dependencias, y las técnicas, pues lo que estamos buscando es la técnica dentro de ellas podemos considerar otras como lluvia de ideas, un FODA, un DAF, un técnica DELPI, entre otros. Identificación y clasificación de riesgo. El gerente o el ingeniero de proyecto puede o debe guiar el proceso para la identificación de los equipos de los riesgos del proyecto. Decimos que este proceso pues se puede facilitar, digamos, la EDR, que va a identificar las categorías que esto puede surgir, y el gráfico 3.2 pues nos muestra un ejemplo de una EDR. En el cual tenemos pues definir su probabilidad o su impacto sobre el proyecto, y a dar una estructura que va a
garantizar el proceso de identificación sistemática a un nivel de informe. También nos va a ayudar pues, a lo que es la eficiencia en la identificación de los riesgos y su eventual análisis cuantitativa. La matriz de riesgo pues, nos va a permitir capturar el riesgo más relevante de los diferentes riesgos identificados y poder ver su probabilidad de ocurrencia, su impacto. Y acá tenemos el proceso de la creación de una matriz de adquisiciones. Tenemos que suministrar dentro de los inputs o entradas para poder desarrollar esa matriz de riesgo. Indudablemente, siempre iniciamos por lo general lo que es la EDT, cronograma, presupuesto, los matriz de interesados y alguna información histórica de proyectos anteriores. En técnica, pues vamos a ver para poder transformar estos inputs, estas entradas, a través de como identificación, análisis y cuantificación de riesgo y la categorización o clasificación de los riesgos. Output, una salida, lo que andamos buscando es la matriz de riesgo y por ende acompañada de un plan de acción en cuanto a la mitigación de riesgos. Y los usuarios, pues el equipo, la organización que ejecuta y la organización que financia. Por acá pone en detalle los elementos que contienen una matriz de riesgos, que son 8 elementos. Uno, el número de identificación de riesgo, donde lo categorizamos, lo identificamos y le damos alguna categoría, ¿verdad? De 1 a 10 o el que más se crea conveniente. Por ahí hay algunas técnicas en la web. El componente de un producto serían los entregables según la EDT. Cómo iniciamos en lo que es la categorización, la categoría de riesgo. Ese riesgo, qué es lo que describe, cuál va a ser el impacto, cuál va a ser la probabilidad de ocurrencia. De igual manera dice si alguna, cuando hablamos de probabilidades, pues son subjetivas. Posiblemente tomemos en consideración algún tiempo optimista, pesimista, más probable, para calcular los tiempos esperados de acción. Calificación, que nos permite pues, calificar el riesgo según el impacto y probabilidad de ocurrencia, y la evaluación. ¿Okay? Vamos a permitir ordenar los riesgos según el valor y el nivel. Y acá tenemos una matriz de riesgos en forma genérica que hemos identificado de acuerdo a cada EDR, la estructura de clase de riesgo. Un tipo de riesgo, acá en el primer caso pues es técnico. ¿Cuál es el riesgo? Pues posiblemente es una tecnología muy reciente, muy nueva y de alguna forma pues no tenemos las competencias. La categorizamos, le damos un valor y un nivel. De igual manera el cronograma, experiencia, alcance. Pues, y acá también tenemos una de cuantificación de probabilidades. Esto no vamos a entrar en detalle porque no lo vamos a evaluar como tal. Nosotros lo vamos a hacer identificar y categorizar los riesgos y hacer un plan de acción. Bien. De igual manera. Okay. La planificación a la respuesta a los riesgos, pues es un proceso que desarrolla alternativas y acciones para poder disminuir ese impacto o esa probabilidad de ocurrencia de las amenazas, ¿verdad? Y para aumentar el impacto y la probabilidad de las oportunidades. Pues, describíamos anteriormente algunas diagnósticos que se pueden hacer a través del DAFO, FODA, UID, etcétera, etcétera. Acá utiliza algunas respuestas estratégicas y hablamos de 4. Uno es evitar. Estamos hablando de realizar cambios en el plan para eliminar riesgos, siempre y cuando
no perdamos el objetivo del proyecto, ¿verdad? Entonces es el hacer el cambio para poder tal vez no eliminar tanto, sino que mitigarlo. Y esto puede incurrir en algunos cambios en cuanto a la EDT, ¿sí? Sin perder el objetivo o el alcance del proyecto. Transferir, pues, cómo podemos trasladar ese impacto a un tercero, ¿sí? El otro sería mitigar. ¿Cómo podemos disminuir la probabilidad? Y el cuarto, aceptar. Por ende, no tomar ninguna medida, a menos que el riesgo pueda suceder. Pero hay que ponerle mucha atención, ¿no? Porque también no hacernos el atendido y no pasar. Hemos tenido un ejemplo muy fuerte que se dio en la parte de urbanización, con vivienda, en la ciudad del Ángel, ¿verdad? Que aceptaron que había el riesgo, un riesgo había una falla geológica y fue un desastre. La colonia se perdió casi en su tercera parte. La respuesta o estrategia para los riesgos con impacto positivo oportunidades son explotar, hacer realidad la oportunidad, mejorar, pues aumentar la probabilidad de impacto de una oportunidad, compartir, pasar la oportunidad a un tercero para que se concrete el beneficio y aceptar, ¿verdad? Es más que aprovechar la oportunidad cuando esta se presenta sin haber hecho algo que para que sucediera. Y la salida, pues tenemos aquí la matriz con los siguientes elementos. Una vez que hemos identificado el riesgo, su respuesta al riesgo, en cuanto a un plan de mitigación, el presupuesto, fecha de inicio, por ende fecha de finalización, no de riesgo, igual que hicimos en la EDT, y el cumplimiento de las acciones. Pues ahí tenemos en síntesis lo que es la matriz de riesgo, pues cuyo objetivo es identificar y cuantificar para lograr una gestión que permita disminuir la probabilidad del impacto de amenazas y aumentar la probabilidad o el impacto de oportunidades. Entonces, por ende, la matriz de riesgo son instrumentos muy útiles para gestionar lo opuesto que facilita la identificación de análisis de riesgo como parte de la planificación. Si queremos que quede claro, incluye la planificación estratégica desde que empezamos a elaborar la EDT o la EDR, ya estamos actuando sobre una planificación. La sexta matriz es la de comunicaciones. Sí, ya vimos la matriz de ¿cuál fue la cuarta que vimos? ¿Cuál fue la cuarta y la quinta? ¿Me hace memoria? ¿No? Bueno, vamos a repasar al final. Vamos por la sexta. Hemos visto la EDT, por ahí la de diagramas de red, Ampere, decía Eder, la curva de recursos, y las tres que estamos viendo hasta ahora, la de riesgo, la de comunicaciones, nos falta una. ¿Cuál fue la cuarta? Se me escapó. Y ustedes no me quieren recordar cuál es la cuarta. Vamos a ver cuál es la cuarta. Es la de adquisiciones. Adquisiciones. Sí, la cuarta de adquisiciones. La quinta, la de riesgos. Y la sexta de comunicación. Y la última sería la de responsabilidades. O la de
recursos humanos. Entonces vamos con la sexta, sería la matriz de comunicaciones, cuyo objetivo pues es comprender la importancia de contar con buenos requisitos de comunicación por parte de los stakeholders y por ende conocer los pasos para crear una matriz de comunicaciones. Su principal objetivo pues es asegurarse de generar información con calidad, con honestidad, con eficiencia, la cantidad adecuada y que llegue el momento que más se necesita para los interesados. De alguna forma nos va a servir para tomar las decisiones correctas, principalmente al gerente del proyecto o al ingeniero del proyecto. Esta matriz pues debe responder a las necesidades de los interesados. Recordemos que a los interesados pues son nuestros clientes, a ellos nos debemos, por ende debemos cumplir sus expectativas. Y debemos darle información cuando en el momento que se necesita, pues se queda contemplado dentro de un contrato. La matriz de creación de la matriz de comunicaciones, pues desde lo que tenemos los inputs, las entradas, pues hemos identificado dentro de la matriz de stakeholder, hemos listado todos nuestros clientes, usuarios, consumidores, ¿sí? Dentro de este proyecto, ¿no? El cronograma, estamos hablando, no hablo acá de la EDT, pero cuando hablamos de cronograma, estamos casi hablando de la EDT y algunos factores dentro de la estructura que pueda tener la organización. Hemos transformado los inputs y tenemos a través de técnicas, como en este caso análisis de requisitos y de comunicación. Y salida, pues tenemos lo que es la matriz de comunicaciones, que va directamente a los interesados. Y por ahí tenemos lo que son las entradas, la matriz de interesados, cronogramas, factores organizacionales, las técnicas, análisis de requisitos de comunicación, eso ahí que les quede como lectura. Y acá tenemos una matriz de forma genérica para poder tener en tiempo y en forma la comunicación a los stakeholders, ¿verdad? Desde lo que es el objetivo que vamos a comunicar y el por qué. ¿Verdad? Acá pues hacemos un avance, un entregable, y en el por qué hay como una manera de control. ¿Verdad? El usuario, va a ir un destinatario, cuál va a ser el método de comunicación, y hay tantas formas ahora, y las responsabilidades, quién lo va a preparar, quién designe el ente del proyecto y quién lo envía, ¿verdad? En este caso, pues, el responsable del proyecto, y el tiempo de inicio como la frecuencia, ¿verdad? Debe quedar remarcado cada cuánto se debe entregar esta matriz de comunicaciones. En síntesis, pues, el objetivo de la matriz de comunicaciones es lograr que toda la información cumpla con la calidad y la amplitud adecuada y en el momento que más se necesite, según los requisitos establecidos. En todo caso, un contrato de entregables a nuestros interesados. Pues una comunicación exitosa va a depender gran parte, ¿no? ¿Quién se vale de la materia de comunicaciones? Continúa una escritura detallada de todo. Pues es una guía, la materia de comunicaciones, nos va a servir para satisfacer las expectativas y necesidades de comunicación de los stakeholders y de presentarse de una manera sencilla, fácil, práctica y eficiente. Y la séptima herramienta de gestión de proyectos, pues es la matriz de responsabilidades. Nuestro objetivo, pues, es, como estamos hablando de
y hablamos de una estructura organizacional. Entonces, por ende, vamos a hablar de lo que son los perfiles y las competencias necesarias de todo el recurso humano. Así como las responsabilidades de los miembros del equipo. Que la asignación de responsabilidades consiste, pues, en lo que es realizar todos los procesos necesarios para asegurarse de que hayan identificado y asignado los mejores recursos humanos para el objetivo del proyecto en el mercado dentro de lo que es la requisición para la redundancia del proyecto. En este caso vamos a conocer la técnica de matriz de asignación de responsabilidades MAR, en la que se utiliza casi siempre, es una técnica muy usual, cuando vamos a asignar funciones y responsabilidades dentro de una organización. Entonces vamos a utilizar, decíamos, MAR, que es la matriz de asignación de responsabilidades, cuya matriz ilustra pues las condiciones entre el trabajo que se va a realizar y la interacción, esa es cómo se interactúa entre sí con todo el equipo de proyectos y además de los interesados. De igual manera, acá tenemos el proceso de creación de la matriz de asignación de responsabilidades. Dentro de los inputs, de la entrada, tenemos pues necesario las cronogramas, riesgos, factores organizacionales. Transformamos estos inputs a través de técnicas como identificación de roles, responsabilidad, ¿no? Funciones, competencias. Y salida, pues tenemos la matriz de responsabilidades. Muy usual por ejemplo, un examen, cuáles son los inputs de una matriz de asignación, cuáles son los inputs de una matriz de comunicación, ¿sí? Cuáles son las técnicas de una matriz de responsabilidades, cuáles son las técnicas usadas en una matriz de comunicación. Pues hablábamos de la entrada, hablábamos de las técnicas. Acá podemos tener una estructura o un organigrama de un proyecto, de una organización, el cual pues está a través de un gerente o un gerente. Este tiene pues tres niveles, tres áreas, que están en el mismo nivel, valga la redundancia. Sí, y debajo de cada nivel pues están otros funcionarios o directivos, ¿sí? Es de la que más usual se utiliza. La MAR, pues, es una herramienta muy útil en la gestión de recursos humanos. Esta matriz, la MAR, matriz de acciones de responsabilidades, conecta el organigrama del proyecto con el EDT, va muy a la mano. Como que en la EDT nosotros vamos estructurando todas las actividades y en tu cronograma vamos dando nombre, responsabilidad que tiene cada uno. Entonces de ahí desglosamos la MAR. Hay algunos formatos más comunes, dentro de lo que hacemos mención, el tipo narrativo. Acá detalla las funciones y responsabilidades que tienen el recurso humanos. El tipo de diagrama, acá pues habla de 4 variables. Dentro del tipo de diagrama incluye estos 4 variables y es muy conocida como la matriz RACI, ¿sí? O sea, dentro del tipo de diagrama vemos 4 variables y a estas 4 variables esta matriz se le conoce como RACI. Por sus iniciales, RACI, el primero es responsabilidad de ejecución, a quien es responsable, con nombre y apellido. Ya recordemos que esa responsabilidad la vamos dando desde la EDT. De ahí la A, la prueba, quien asume esa responsabilidad de la ejecutar de la mejor manera o la entregable de esa actividad o tarea. La C, pues, consultado,
alguien que no está implicado directamente en la ejecución de un producto, pero que de alguna forma proporciona algún insumo o información que debe ser confiable. Y pues hablamos de informado. Alguien que recibe los resultados de un producto entregable o recibe información acerca de los avances. Una pregunta de examen: identifíqueme o descríbame cuál es la matriz ROSI. Y acá pues nos da un ejemplo. No vamos a entrar en detalle de esta matriz. Entonces, esta matriz conecta el organigrama. Estamos hablando de las partes de estructura organizacional del proyecto, para asegurarse que todos los componentes de los paquetes de trabajo, de esto hablamos de los GDT, como estaba estructurado, sea asignados a una persona en el organigrama. Entonces, la matriz como tal identifica cuáles son las funciones y responsabilidades de cada uno del equipo del proyecto. Entonces, el uso del MAR pues nos va a facilitar sustancialmente la gestión o eficientar la gestión del recurso humano. Va a estar bien tipificado y bien claro cuáles son sus roles. Bien, entonces ahí hemos terminado esta parte del capítulo 3. Estoy haciendo un resumen de las 7 herramientas del proyecto. Vamos a ver quién me habla de las 7 herramientas de proyectos. ¿Cuáles fueron las primeras 3 que vimos en el primer parcial? Escucho. Vamos a ver cuáles fueron las primeras 3 que vimos. Vamos a ver, Alejandro René, cuáles fueron las primeras 3 que vimos en el primer parcial. Buen día, disculpe, no la escuché. Estaba con mi bebé que despertó temprano. Disculpa, no te escuché muy bien. Disculpe la pregunta, es que se me despertó mi niño más pequeñito, no le escuché. Ok. ¿Cuáles son las primeras 3 herramientas que vimos en el primer parcial? Gestión del proyecto. El diagrama de red, de PER, y las curvas S. Ajá, y la EDT, ¿va? Y la EDT, correcto. Muy bien. Las 4 que vimos ahorita, ¿quién me ayuda? Ana Lucía, ¿tú recuerdas? Ay, no me acuerdo de los nombres de todas, pero sí el proceso de cómo se hacen. Tiene el micrófono apagado, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces ahí estamos, ¿no? La de adquisiciones, compra, comunicaciones. La de riesgos y la de recursos humanos, que responsabilidades. Esas son.
Bien, decía al inicio que esta tarea 6 deben hacerla. Si vemos acá la asignación, no vamos a exponer más que la tienen que hacer. Esto es del libro texto, del libro texto el de por acá lo tengo, el de formulación y criterios de evaluación de Jairo Darío Murcia en el libro rojo. ¿Sí? El tema es inteligencia de mercado. Entonces, grupo 1, si vemos el libro, que lo tenemos acá. No recuerdo si lo tengo. Desde acá, ¿no? Documento L05. Recordemos que entre su entregable segundo va esta actividad del estudio de mercado. Entonces les va a servir como consultas para poder elaborar esa actividad. Bueno, y entonces sería el capítulo 4. Acá. El 4, página 39. Bueno, acá. Digamos grupo 1 del 4.1, conceptos preliminares a 4.9, agentes particulares. 4.1, 4.9. Grupo 1. Entiendo, para hacer exposición, maestro. No, solamente para hacer una presentación, pero no la vamos a exponer en clase, solo van a subirla. Bueno, gracias. ¿Sí? Desde conceptos preliminares 4.1, cuál es el objetivo del estudio de mercado, cuál es su estructura, cuál es la función
en cuanto a la oferta, posiblemente demanda, el equilibrio, la elasticidad, cuáles son los escenarios en los mercados y los patrones de competencias y los agentes particulares en los mercados. Entonces el grupo 1 hacen su exposición, la van a subir el sábado. Igualmente, grupo 2, del 4.10 al 4.15. 4.10 al 4.15. Hablamos de las etapas de un estudio de mercado, cuáles son los métodos para poder determinar las demandas, cuál es la demanda actual, aparente, la demanda potencial, la demanda de la empresa. Grupo 3, 4.16 a 4.25. 4.16 a 4.25. Acá hay métodos para determinar la demanda, hay estrategias de mercados, hay segmentación o nichos, cuál es el targeting, cuál es el posicionamiento, cuál es el mix de marketing. Y hablamos, pues, dentro del mix de marketing, pues, las 4P, producto, plaza, precio y promoción. Es el grupo 3. Grupo 4, ya hay un documento en siempre en la sección de documentos, primer parcial creo que es, vamos a ver. Que ahí se va a sacar el trabajo de los otros dos grupos. Creo que está en segundo parcial. Sigue el documento L11. L11 para grupo 4. Grupo 4, ¿sí? Entonces van a ver la guía del estudio de mercado. Sería en su apartado capítulo 1. Grupo 5, grupo 6 sería el capítulo 3 para el próximo sábado. No sé si me di a entender, alguna duda. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, solo una consulta. Esta presentación es o sea, decoración como como el formato de la U, o lo podemos hacer como gustemos. No, formato de la U siempre. Siempre Okay. formato de la Y universidad. ¿No? lo otro con lo que se le va a subir hoy, que es el avance del proyecto, ¿lo tiene que subir todo el grupo o solo un integrante? Solo el líder. Ok. Y eso sí, que Juan Pablo me recordó, necesito que lo suban a las 5, pues necesito entregar, solo me falta ese dato. Ya, bueno, ya vamos a ver las notas. Solo necesito esa información. ¿Sí? Tengo que subir notas hoy. Entonces, yo voy de viaje mañana y va a ser complicado. Tengo que entregar notas el lunes, tengo que dejarlo ya subido. Entonces, por favor, a las 5. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, veamos sus notas. Vamos a ver sus notas. Son bastante aceptables. Bueno,
Tengo acá Clarisa Nicole, ¿estás por acá? Clarisa Nicole. Bueno, no está. Jimmy, Romel. Aquí Hola, estoy. ¿estás Jimmy? Sí, aquí estoy. Bueno, el teórico te tuvo que llegar a tu plataforma, sacaste 87. Sí, Este examen, pues, el teórico vale 52 y el práctico 48. Entonces 87 sacaste 45 y el práctico, Y subirla, no vamos a exponer. sí, no se va a exponer, ya sería para el próximo sábado. Disculpe, ¿puede repetir? Sí, solo la van a subir a la plataforma, solamente uno, el otro Ok, sábado. y el otro sábado. Y no hay exposición, ¿verdad? Para prepararnos para eso. No, Ok, perfecto. no, Gracias, no, no, gracias, licenciado. Buenos días. bueno, Gracias. bueno, Buen día. bueno, igual, Bien. bueno, buen día, buen día. Bueno, Lucía, Sí, tengo una consulta. Es que antes me había puesto en el grupo 5, entonces yo ya tengo trabajado el avance con el grupo 5, pero ahorita está viendo en la nueva lista, me puso en el grupo 6 y me había dicho que me podía quedar en el grupo 5, entonces no estoy segura porque pues ya tengo mi trabajo con el grupo 5. no, está bien, espérame, déjame ver. Vamos a ver, ya me tengo que corregir ahorita. ¿En qué grupo aparece, me dices? Está viendo en la lista y estoy en el 6, pero me había dicho que me podía quedar en el 5. Ok. Sofía, ¿cuál es tu Disculpe, nombre? Sofía, ¿no? Ana ¿Cuál es tu Lucía. nombre? Ana Lucía. Ah, Lucía. Ana Lucía, Lucía. No, no está en el 6. Ah, no, es que como en la lista que está, me salía en el 6, en el último, pero sí me queda en el 5 entonces al final. Espérame, ¿dónde te aparece? Espérame. Vamos a ver. Francisco. ¿Estás en el 5, me decís? Sí, Ok, déjame agregarte porque tampoco aparece en el de quién estás. Lucía. hasta el otro sábado.